Salud Integrativa, Asociación para la Defensa y la Divulgación de la Medicina Integrativa. Únete a nosotros, asóciate y toma el control de tu salud. Pues es nuestro tiempo, el vuestro también, por supuesto, para hablar de nuestra salud, de la de todos, cómo mejorarla, cómo cuidarla, cómo preservarla con salud integrativa. Hoy hablamos del dolor, de nuevo, todos, como decimos, por desgracia, lo reconocemos, ¿verdad?, de una u otra manera, lo hemos sentido y percibimos que si algo nos duele, si un órgano nos duele, es porque algo no anda bien, ¿verdad? Nos acercamos al dolor, a su fisiología, a su función y sobre todo cómo se aborda desde la osteopatía. Lo hacemos con Manuel Peinado. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Un placer de nuevo que nos acompañes. Oye, ¿qué función tendría el dolor? Tiene una fisiología muy estudiada. ¿Qué funciones tendría? Pues fíjate, socialmente hay mucho miedo al dolor y sin embargo en los libros de fisiología, en los tratados de fisiología, se describe el dolor como la señal de que algo no está funcionando bien en el cuerpo nos envía una señal y nos está ayudando a detectar algún problema, algún funcionamiento erróneo en el cuerpo. Entonces podemos decir que el dolor es algo necesario, es algo que nos está dando un aviso. Es más, hay algunas patologías que cursan con una anestesia total, con una abolición total de la sensación de dolor, y eso puede generar un problema. Imagínate que te estás quemando y no sientes ese dolor. También es verdad que hay otras patologías en las que hay una hiperalgesia y hay una percepción errónea también de una sensación. Una sensación de tacto puede ser interpretada como una sensación de dolor. Entonces, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, en 2020, describe el dolor como una percepción, una sensación tanto física como emocional, que nos está indicando que hay un daño real o posible en algún tejido del cuerpo, ¿vale? Ajá. Por tanto, entiendo que nos ha ayudado desde el principio de los tiempos el dolor a sobrevivir, ¿verdad? A tirar para adelante como especie y también a protegernos, ¿no?, digamos, desde el dolor interno, ¿no? ¿Podríamos distinguir distintos tipos de dolor, Manuel? Sí, hay distintos tipos, distintas manifestaciones, ¿vale? Podemos decir que lo básico sería hablar de dolor agudo y de dolor crónico, ¿vale? Entonces, el dolor está transmitido por distintos tipos de fibras nerviosas. Hay fibras, pues por ejemplo, si nos damos un golpe, un martillazo en un dedo, lo primero que hacemos es retirar el dedo y hay una información inmediata de un dolor, hay un aviso. Eso sería transmitido por fibras rápidas. Y luego, de repente, pasado un ratito, aparece un dolor más amargo, más duradero en el tiempo. Eso está transmitido por fibras lentas, ¿vale? Toda esa percepción de dolor va hacia la médula espinal, va hacia el cerebro, nos informa de que está pasando algo. Pero también es importante que sepamos que no toda la información de dolor se hace consciente. Porque, por ejemplo, ahora tú y yo estamos aquí sentados y si lleváramos mucho rato sentados, donde apoyamos el culete en la silla, aparecería algún estímulo doloroso que nos avisaría de que, bueno, pues ahí se produce una isquemia, ¿no? Entonces, esto realmente al final a lo mejor no se hace consciente, simplemente se genera un cambio de posición para evitar que se produzca un daño. Entonces, podríamos hablar de esos distintos tipos. Luego, además, el dolor hay que hablar que es una experiencia central, es una experiencia del sistema nervioso central. Todo lo que pasa en la periferia hablamos de nocicepción, que lo que está es avisándonos. Hablamos de dolor neuropático, es un dolor de una irritación de un nervio y a lo largo del nervio se produce ese dolor. Luego distintas estructuras del cuerpo generan distintos dolores, articulaciones, músculos, ligamentos. Pues un músculo, por ejemplo, duele si lo contraemos o si lo estiramos. Un ligamento o una cápsula articular, si mantenemos una posición largo tiempo, pues al final aparece una sensación más incómoda. Entonces la intensidad y las características del dolor son diferentes. Hay estructuras en el cuerpo que generan un dolor en una región diferente a donde se encuentran. Los órganos internos, por ejemplo, todos he sabido que si el corazón tiene algún problema, da dolor en el brazo izquierdo, pero el problema no está en el brazo, está en el corazón. Lo que ocurre es que a nivel neurológico confluyen ciertos nervios que al final el cerebro interpreta que duele el brazo, pero no es el brazo el que está generando el dolor, ¿no? ¿Sería también personal, digamos, la interpretación del dolor? ¿Habría personas que tendrían mayor resistencia y otras menos? ¿Es una experiencia muy personal? Sí, hay diferencias totalmente individuales
tanto en la percepción del dolor como en la interpretación del dolor. Son diferencias totalmente individuales. Entonces, esto está determinado por factores biológicos propios, factores psicológicos y factores sociales. Y en la consulta, Manuel, ¿por qué tipo de dolores o de patologías asociadas a dolor son mayoritarias, digamos, en vuestra consulta? En nuestra consulta de osteopatía, habitualmente los pacientes vienen con dolor ya subagudo o ya más dolor crónico, dolor ya de largo recorrido, aunque en ocasiones, bueno, pues vienen por alguna lesión, por algún golpe, alguna caída, y a lo mejor ahí estaríamos más ante un dolor agudo. Entonces, lo más habitual en la consulta de osteopatía es que los pacientes vengan con un dolor musculoesquelético, que llamamos, ¿no? Pues dolores cervicales, dorsales, lumbares, extremidades. Eso es lo más habitual. Me gustaría hablar un poco también del estrés, el estrés como factor de producción de dolor, porque el estrés genera una serie de cambios neurológicos y endocrinos que van a provocar en el cuerpo lo que denominamos inflamación de bajo grado, es decir, no es una inflamación aguda, no es un proceso agudo, sino que es un proceso más de largo recorrido. Esa inflamación de bajo grado lo que va a producir es una aparición de ciertos dolores, pero difusos, cambiantes, que no tienen nada que ver con una estructura inflamada, sino que es un proceso más general. También en la consulta vienen pacientes con dolores musculares, articulares, en el dorso, en las extremidades, que a lo mejor están generados por un dolor referido de un órgano que no necesariamente tiene que estar en patología, sino a lo mejor simplemente una disfunción, y se manifiesta con un dolor al dorso, a las cervicales, y claro, es cosa de nuestro diagnóstico el averiguar esto, ¿no? Y luego ya, bueno, pues, pues cosas como hernias discales que provocan una ciática, o tratamos también muchas veces dolores de cabeza, cefaleas, migrañas, neuralgias del trigémino, etcétera. Qué habituales son también, ¿verdad?, estas migrañas, esos dolores de cabeza. Y cómo hablabas, además, Manuel, del estrés como un gran enemigo en general para el organismo, para patologías, digamos, que se pueden manifestar de manera física y también de manera emocional, como todo en realidad en el cuerpo, y es la manera en la que Salud Integrativa nos trata, ¿no? O sea, entendidos todos como lo que somos, ¿no? Como un completo, como un cuerpo que funciona además, bueno, de una manera tan compleja por otro lado y tan maravillosa. Desde osteopatía, entonces, Manuel, ¿cuál sería el abordaje del dolor? ¿Cómo lo hacéis? Sí, nosotros en el tratamiento osteopático empleamos, alguna que otra vez que he estado aquí, lo hemos comentado, empleamos las manos, es un trabajo puramente manual. Pero bueno, pues quizá para explicarlo, pues recordar un poquito algunos principios de la osteopatía. El primero, la integridad del cuerpo. Todo el cuerpo funciona al unísono, de tal manera que el correcto funcionamiento depende de que las distintas estructuras entre sí generen una serie de sinergias. Entonces hablamos de la interdependencia regional del cuerpo. También recordar un poco el concepto de adaptación o desadaptación. Si hay una parte del cuerpo que no está funcionando correctamente, otras estructuras alrededor o incluso a distancia pueden generar una serie de pequeños cambios que adaptan, que compensan el que esa estructura está funcionando mal. Si esto no se puede producir, ese proceso adaptativo, entonces es cuando aparece algún daño que se puede manifestar en la estructura que está originando el problema o incluso en otras, puede manifestarse a distancia. Por eso en osteopatía a veces trabajamos sobre zonas diferentes al dolor. Es importante también el concepto, el abordaje biopsicosocial, es decir, no podemos solamente ver a la persona desde su físico, desde lo que nosotros exploramos, sino también contextualizar dentro del marco social o del marco emocional y psicológico de esa persona para poder enmarcar de manera adecuada ese dolor que nos presenta, ¿no? Entonces, en osteopatía siempre decimos que más allá del tópico de que nosotros recolocamos algo o movemos, cambiamos de posición o desbloqueamos algo, no, nosotros en osteopatía lo que estamos es generando una serie de reflejos, generando una serie de estímulos que pueden modificar ese dolor y abordamos sobre todo en lo que denominamos sensibilización central
y sensibilización periférica, es decir, actuamos con esos reflejos sobre el sistema nervioso central, sobre la neuroplasticidad, actuando sobre el sistema neuroendocrino y neurovegetativo, de tal manera que se van a producir una serie de secreciones internas, de endorfinas y de otra serie de sustancias que actúan sobre el dolor, son moduladores del dolor, pero no solamente en esto, sino que también actúan sobre la regeneración de los tejidos, sobre el sueño, sobre la memoria. Se sabe, hay estudios que avalan que hay técnicas de las que empleamos que tienen un claro efecto antiinflamatorio, por ejemplo. Y como sabemos, en efecto, esa respuesta inflamatoria del cuerpo nos está diciendo, en efecto, que algo no está yendo bien y se manifiesta a través del dolor. Me preguntaba Manuel, ¿qué porcentaje de éxito trabajáis en función de qué tipos de dolores y de patologías en osteopatía? Sí, pues a ver, yo creo que es correcto decir que no somos infalibles. Yo creo que no hay nadie, ningún método que sea infalible, pero yo creo que en torno, podría decir, del 80-90% de las personas que vienen a la consulta tienen una solución o bien total o bien parcial. Digo esto porque, claro, hay que individualizar, tenemos que individualizar en cada persona y volvemos al aspecto biopsicosocial. Si no individualizamos, fíjate, dos personas que tienen el mismo dolor, que tienen la misma patología, a lo mejor evolucionan de manera diferente. Y esto es debido a su contexto. Por su propia fisiología, por la edad, por cómo evoluciona, digamos, por cómo el organismo responde, digamos, a un tratamiento u otro. Efectivamente, sí, hay multitud de factores. Entonces, claro, nosotros cuando iniciamos una sesión con una persona o abordamos un proceso de tratamiento, claro, tenemos en cuenta lo que estabas comentando, ¿no? Pues factores como la edad, la profesión, la actividad física, la alimentación. Muchas veces el estilo de vida es más generador de dolor o generador de problemas que otras circunstancias. A partir de ahí, claro, tenemos que ver pues, las patologías asociadas, que si tiene artrosis o procesos reumáticos o cirugías previas o lesiones. Y entonces, a partir de ahí, una vez explorado, una vez visto las características individuales de esa persona, pues contextualizarlo en el marco social y emocional o psicológico. Y a partir de ahí, pues hombre, podemos, plantearnos una evolución, plantearnos una serie de propuestas de tratamiento y con ello o bien dar una solución completa al problema de la persona con su dolor, o bien a veces incluso darnos por satisfechos con una solución parcial que a lo mejor es satisfactoria tanto para el paciente como para el profesional. Sobre todo entiendo en dolores crónicos, ¿verdad? Que son patologías que ya están cronificadas y de lo que se trata también, y en función también de la edad del paciente, es, oiga, pues tener una relativa calidad de vida o mejorar esa calidad de vida a través de mejorar el dolor. Bueno, Manuel, pues nada, nos ha quedado muy claro el abordaje osteopático del dolor, de qué manera desde la osteopatía y desde Salud Integrativa abordan el dolor. Bien interesante. Gracias por acompañarnos, Manuel. Muchas gracias de nuevo y gracias a Salud Integrativa también por esta oportunidad. Un placer. Llega el pronóstico del tiempo, a ver cómo tenemos el tiempo para hoy y para los próximos días. Y también, por supuesto, la información deportiva. Que paséis una tarde muy feliz y hasta mañana.